Lo primero que quiero decir es, yo en realidad no tengo ningún conflicto de intereses relacionado a esta charla, no trabajo para ninguna empresa farmacéutica ni nada de eso. Y básicamente estos van a ser los temas que vamos a tocar el día de hoy. Vamos a hablar un poquito de la psoriasis. Quiero llevar un poco su atención a lo que es la psoriasis y la inflamación, porque es algo que muchas veces vemos las lesiones en la piel, pero no entendemos qué hay detrás de las lesiones en la piel. Quiero hablar de algunos hábitos, cosas que hacemos día a día que nos pueden beneficiar y nos pueden perjudicar, y finalmente ya vamos a hablar de las diferentes modalidades de tratamiento, y finalmente les voy a comentar básicamente uno como médico cómo escoge qué tratamiento le doy a mi paciente con psoriasis, que es algo que muchas veces en la consulta no se llega a explicar por qué esto y no esto. A veces se puede discutir con un paciente entre 2 o 3 opciones, pero no es algo que uno explique, estoy escogiendo esto por esto, y quiero que entiendan un poquito eso. Entonces, respecto a la psoriasis, ya sabemos de que es una enfermedad crónica en la cual hay inflamación de la piel, eso lo vamos a ver más a detalle después, y esta inflamación es lo que causa este enrojecimiento y además la descamación de las lesiones, que puede tener sitios predominantes, no como los codos, rodillas, el cuero cabelludo, pero hay pacientes que pueden tener lesiones más extensas, compromiso de uñas, incluso algunos compromisos de la lengua, etcétera, etcétera. Existen muchos genes relacionados a psoriasis, y por eso, digámoslo así, quien tiene psoriasis es que tiene algún gen que lo predispone a la psoriasis. Hay personas que van a tener no solo un gen que lo predispone, sino 2 o 3 o 5, ¿me entienden? Entonces esto va a hacer que a una persona le salga psoriasis con mayor facilidad o que le salga psoriasis a menor edad. Por ejemplo, a veces frecuentemente hay niños que tienen psoriasis y uno presume de que en realidad tienen mucha carga genética para la psoriasis. Es una enfermedad súper común, en realidad uno lo ve del 1 al 3% de la población, y ustedes preguntarán, 3% puede sonar bastante en realidad, pero lo que pasa es que también hay formas leves. A veces hay pacientes, yo veo con mucha frecuencia los pacientes que vienen por problemas del cuero cabelludo que le dicen que es caspa, y yo los examino y es psoriasis lo que tienen. Pero es una psoriasis bastante leve, que el paciente puede usar un champú 1 o 2 veces por semana y usar una loción y se le va a ir. O a pacientes que tienen solo el problema ligero en los codos, en las rodillas, y a veces ni siquiera llegan a una consulta médica, pero es más o menos la prevalencia de la población en los diferentes grados de severidad que pueden haber, es casi del 1 al 3%. Y en realidad también lo que hay que tener en cuenta es, sobre todo en los pacientes que tienen más lesiones, hay más inflamación, y esta inflamación no solo puede afectar la piel, sino también otros órganos y sistemas. Lo que nos lleva a hablar de qué es lo que no vemos en la psoriasis. Nosotros vamos a ver que en la psoriasis van a haber una elevación de algunas, vamos a decirlo así, proteínas y moléculas que van a causar inflamación. Y estas moléculas que causan inflamación también están vinculadas a lo que es la presión alta, lo que es un trastorno tan frecuente como la obesidad, que también es un estado proinflamatorio, y finalmente puede llevar también a lo que es la presencia de un hígado graso, entre otras enfermedades. Y también teniendo en cuenta que la obesidad y la presión alta pueden llevar a que el paciente presente daño en los vasos sanguíneos y pueda predisponerse a tener una aterosclerosis u otras enfermedades. Y es que en realidad acá vamos a ver que existe un nexo común, ¿no? Nosotros cuando tenemos un paciente, por ejemplo, que presenta obesidad, vamos a tener un paciente que está en un estado proinflamatorio, por así decirlo. Esto lo predispone para ser hipertenso, para elevar los triglicéridos y colesterol, y puede llevar finalmente a problemas cardiovasculares, que es algo bastante importante. Entonces, lo que vemos son las lesiones en la piel, lo que no vemos es la inflamación que puede estar detrás de nuestro cuerpo. ¿Cómo saber qué tanto grado de inflamación uno puede tener? El grado de extensión de las lesiones en la piel, número 1. Número 2, que si uno presenta presión alta o no. Número 3, si el paciente está con sobrepeso o tal vez tiene un perímetro abdominal más ancho de lo que debería tener, y esto es algo que podemos conocer a través de una evaluación médica. O también el chequeo que se hace habitualmente cada 2 años o cada año, a partir de los 30 años, de lo que es los niveles de colesterol, de los triglicéridos y el azúcar.
Entonces, ya sabiendo de que estamos ante una enfermedad con un estado inflamatorio, nosotros vamos a plantear qué cosas vamos a hacer para beneficiarnos, para tratarnos. Entonces, vamos a revisar un poco qué cosas nos benefician. Y yo lo puse como qué hábitos, porque esto puede ser algo que no necesariamente sea algo que se haga esporádicamente, sino algo que ustedes pueden hacer de forma rutinaria, de forma diaria. Los hábitos son formas de vivir que nos van a acompañar a lo largo de nuestra vida, y los hábitos se crean. Uno puede decidir crear un hábito de forma consciente cuando decide implementar de forma práctica en su vida una de estas cosas, ¿no? Entonces vamos a presentarlas, y además quiero mencionarles cómo sería una forma interesante de hacerlo, ¿no? Entonces, creo que esto es algo que bastantes personas pueden conocer, de que el pescado ayuda a los pacientes con psoriasis. ¿Y esto por qué? Es porque se han encontrado algunos ácidos grasos dentro del pescado, o sea, unas grasas saludables, que van a llevar a que el paciente presente menos inflamación. Y esto se ve también relacionado al tratamiento. Si un paciente toma un tratamiento, por ejemplo, con derivados de la vitamina A, suele presentar algunos efectos adversos, como los triglicéridos altos. Si el paciente consume una mayor cantidad de ácidos grasos de pescado, de ácidos grasos tipo omega 3, entonces esto de acá va a reducirse. Y también los pacientes que toman ciclosporina pueden presentar menor daño renal. Vamos a ver un poco de la ciclosporina después. Cuando los pacientes consumen de forma habitual los pescados ricos en omega 3. Entonces acá viene la pregunta: ¿cuáles son los pescados ricos en omega 3? Entonces muchas veces quedamos en el consejo, quedamos en hacer esto, otro, pero no llegamos a decir información tan vital como esto. Entonces, eso es básicamente lo que nosotros apuntamos cuando buscamos pescados ricos en omega 3. Buscamos, por ejemplo, la anchoveta, que tenemos bastante en nuestro país, y el bonito. Son los dos pescados que tienen mayor cantidad de omega 3. ¿Cómo los cocino? Idealmente tiene que ser una cocción que no los someta a alta temperatura, porque voy a las grasas. Es decir, tratar de que no sea un pescado frito. Puede ser horneado, puede ser a la cacerola, puede ser... A mí en realidad me encanta el chilcando bonito. Entonces podemos hacer una serie de cosas que nos pueden ayudar a que consumamos estos pescados con cierta frecuencia. Entonces nos podemos poner una meta de consumir bonito o anchoveta una vez por semana. Cuando me he acostumbrado a esto y he ido aprendiendo más recetas de cómo consumir esto, puedo ponerlo en 2 veces a la semana, 3 veces a la semana, ¿no? Entonces esto es algo que nos va a ayudar. Pero si no puedo llegar a conseguir anchoveta o bonito, ¿qué otros pescados puedo conseguir? El machete, la caballa, el jurel y el pejerrey son pescados que también van a tener un nivel menor de ácidos grasos tipo omega 3, pero van a ser ricos en omega 3. Entonces también son diferentes opciones para que no nos saturemos con que tengo que comer anchoveta o tengo que comer bonito, sino que puedo tener esta variedad. También hay alguna literatura que dice que podría, en los pacientes que tienen que reciben acitretin, que es un derivado de la vitamina A, vamos a ver después sus acciones, consumir alimentos que son ricos en vitamina D, como los que vemos, ¿no? Los quesos, las yemas de los huevos, algunos pescados con grasa, algunas carnes. Estos suplementos de vitamina D, estos alimentos ricos en vitamina D, me podrían ayudar a mejorar un poco en el manejo de mi psoriasis en un contexto de los pacientes que toman vitamina A, es decir, acitretin, ¿no? Entonces eso también es algo importante a tener en cuenta. Probablemente, dependiendo de los niveles de colesterol que tiene el paciente, ver el consejo médico primero, y si puede consumir una yema de huevo al día, aunque tiene un contenido importante de vitamina D. Ahora, esta evidencia de la vitamina D es menor que lo que podemos encontrar en los ácidos grasos del pescado. Lo siguiente es la dieta y el ejercicio, y esto en realidad son algunas cosas que a veces como médicos tengo que decir que honestamente tenemos miedo de ser paciente.
Y el temor parte porque uno no desea ser conflictivo, sino que tal vez ir conociéndole, y luego ir diciéndole. Yo he tenido la oportunidad también de participar en discusiones de casos de pacientes con psoriasis y en realidad pasaba algo, ¿no? Yo veía de que los pacientes recibían por ahí algún medicamento, no respondían, recibían otro, no respondían, y iban poniendo la foto de cómo el paciente no respondía, pero uno veía que el índice de masa corporal del paciente iba creciendo conforme el paciente no toleraba un medicamento, es decir, no solo no controlaba la psoriasis, sino que también el paciente por ahí subía de peso, por ahí ganaba más grasa abdominal, y probablemente esas son una de las primeras cosas que yo me hubiera enfocado en tratar, ¿no? O sea, es algo importante de tener en cuenta, motivar al paciente a que realice ejercicio, siempre bajo supervisión médica. Si es un paciente con artritis, va a tener que tener un consejo particular, va a tener actividades que va a tener que hacer y otras que no va a tener que hacer, incorporar una vida activa, ponerse a pensar cuánto tiempo pasamos sentados o echados en el día y cuánto tiempo verdaderamente pasamos caminando. Entonces, eso también es algo a tener en cuenta. Y finalmente, el consejo nutricional, ¿no? Visitar a un nutricionista de confianza que probablemente no va a ayudar a que el paciente haga una dieta sumamente baja en calorías, que lo va a perder peso muy rápido, pero que lo va a hacer sentir muy mal, sino alguien que pueda dar algunas pautas para poder ir reduciendo la ingesta de calorías, equilibrarla de acuerdo a lo que nosotros consumimos y que el paciente pueda sentir que lo puede hacer y lo puede llevar con facilidad. Entonces acá vemos de que en realidad cuando nosotros motivamos a nuestro paciente con psoriasis a que realice dieta y ejercicio físico, se reduce la severidad, incluso en los pacientes que ya reciben un tratamiento sistémico. Y esto prácticamente avala lo que había comentado cuando veía pacientes que presentaban psoriasis. Entonces, es como construir un edificio y no tengo bien los cimientos, posteriormente la estructura va a ser mucho más difícil de sostener. Y acá quiero también tocar el otro tema que yo les había mencionado, las técnicas de manejo del estrés. Y eso es algo bastante importante porque una vida sin estrés en realidad no existe. De hecho, las situaciones estresantes están ahí siempre, en el trabajo, en casa, en la vida personal. Puede haber un estrés relativamente físico y también, importante, un estrés emocional. Entonces, hay una serie de técnicas que nosotros podemos desarrollar para poder lidiar con este estrés. Muchas veces yo incluso me gusta hacer eso, referir a mis pacientes con un psicólogo. Pero le digo, por si acaso, yo no estoy pensando, porque hay un estigma con los psicólogos, yo no estoy pensando que esté loco, nada, sino que todos vamos a tener problemas en la vida, nadie va a poder tener una vida sin problemas. Pero cuando aparezcan los problemas, es importante que la atención la dirijas en solucionar el problema y no andar preocupándote y pensando en el problema y qué va a causar el problema, y esto genera mayor miedo por anticipación, sino que saber afrontarlo y cuando necesito usar mi mente para tratar el problema, estar totalmente atento y enfocado en hacerlo de forma adecuada. Entonces, nosotros vemos de que también hay publicaciones que dicen de que la meditación, el yoga, las técnicas de autoayuda y otras técnicas avanzadas como biorretroalimentación pueden hacer de que nosotros podamos controlar mejor el estrés en los pacientes con psoriasis. Toda esta información de pacientes con psoriasis. Entonces, justamente lo que vamos a ver posteriormente, este taller de respiración que vamos a tener, va a ser bastante importante para que ustedes puedan implementarlo a lo largo de su vida. Dense cuenta nuevamente que se trata de un hábito y eso es algo que vamos a poder ir incorporando de poco a poco. De lo que veamos acá, tratemos de incorporar tal vez 2 o 3 cosas la próxima semana. Y si lo logro hacer, el próximo mes puedo implementar alguna más o puedo ampliar la frecuencia con la que hago alguna. También para mencionar la capacidad hidratante, y esto ya como último hábito que nos beneficia. En realidad se ha demostrado que los pacientes que tienen psoriasis van mejor cuando además del tratamiento reciben una crema hidratante que contenga ceramidas y algunos ácidos grasos que pueden tener actividad antiinflamatoria, ¿no? ¿Y esto qué hace?
facilita el tratamiento, es decir, si yo tengo un paciente que está en un tratamiento tópico o sistémico, es decir, tomo una pastilla o recibo una inyección, y yo le enseño al paciente a mantener la piel hidratada, puedo tratar al paciente con mayor facilidad. No solo eso, sino que eventualmente el paciente con un tratamiento exitoso va a poder quedar con menos lesiones. Ese paciente que remitió las lesiones y mantiene la piel hidratada, es más difícil que vuelva a tener lesiones de psoriasis. Entonces esto es algo a tener en cuenta. Y me gustaría agregar, y en realidad este es algo que yo pongo acá con un asterisco, no es algo que mencione el artículo, pero una de las primeras cosas que yo les recomiendo a los pacientes que tienen psoriasis o alguna alteración inflamatoria de la piel es evitar los jabones alcalinos, ¿no? Hay que usar jabones neutros, una opción también es usar jabón de glicerina. Tenemos que entender de que la psoriasis es una inflamación de la piel. Nadie está hablando acá de una infección, de que esto es porque la piel está sucia, que hay un hongo, no estamos hablando nada de eso. Es una inflamación de la piel. Entonces, si yo utilizo un jabón alcalino, lo único que voy a hacer es inflamar más la piel. Entonces, si yo inflamo más la piel, empeoro el problema. Número 1, usar jabones neutros o jabones de glicerina. Número 2, hay pacientes que no necesitan pasar jabón en las lesiones. Por ejemplo, si tenemos un paciente que tiene lesiones en los brazos o en las piernas, podríamos considerar hacer lo siguiente: solo utilizar el jabón en las ingles, en las axilas, manos, pies, glúteos, genitales en el caso de los hombres, pliegue submamar en el caso de las mujeres, para tratar de retirar el exceso de grasa de los lugares donde sudamos. Pero el resto de lugares en realidad no necesitan tanto jabón. Y posteriormente salgo de la ducha, me seco con toques y me paso una cremita. Una preguntita. Tú mencionas que el tema del jabón alcalino no es recomendable usar. ¿Tiene alguna relación o conectividad? Por ejemplo, yo consumo bastante agua de filtro y el agua de filtro que consumo es 97% alcalina, no iónica, sino alcalina. ¿Me afecta en algo también? ¿Me perjudica en algo o no? Porque está entrando directamente a mi organismo. No, en realidad para nada. Lo que pasa es que hay dos cosas. Lo primero es que la piel tiene un pH ácido. Yeah. Entonces por eso es de que en realidad buscamos usar jabones neutros o los sustitutos de jabón que son ácidos, pero los sustitutos de jabón son estas lociones para jabonarse medicadas, que son bastante más costosas. Entonces yo siempre prefiero o indicar jabones neutros o limitar el jabón antes de indicar un jabón digámoslo así, sin detergentes y que es ácido. Entonces esto tiene que ver con el pH de la piel. Quería también mencionar cuáles son los jabones alcalinos. El clásico jabón para lavar ropa es alcalino. El clásico jabón carbólico, pepita, les estoy diciendo los nombres que me dicen los pacientes, es alcalino. Los jabones muy perfumados, tipo heno de Pravia, son muy alcalinos. Los jabones antibacteriales son muy alcalinos. Entonces son jabones que yo no recomiendo al paciente. Recordemos, psoriasis es inflamación, y es inflamación generada por una base genética. Nadie está hablando acá, ¿no?, de que no me estoy lavando adecuadamente, se me está juntando un hongo, hay mucha bacteria y necesito jabón antibacterial, etcétera, etcétera. Estamos hablando de inflamación. ¿Alguna pregunta más? ¿Hay manera de verificar en las cajas de los jabones o el empaque si tiene alcalinidad o no? O sea, su descripción. No, en realidad más que todo va a ser por la propaganda que mencionan de que tienen un pH neutro. No quiero mencionar la marca, pero hay una marca de jabones que menciona que tiene un pH neutro. Y los otros son los jabones de glicerina. Y si yo tuviera que aconsejarles un jabón de glicerina, idealmente que no tenga perfumes agregados. Y si puede ser una buena opción comprar jabón de glicerina natural para bebé, mejor. El jabón de glicerina tampoco necesita tener colorantes, eso sí. Si es el que no tiene ningún color, mejor todavía. Hay un jabón que es bueno, que es el que tiene avena, ¿no? Sí, pero a veces tiene avena a costa de tener algunos detergentes. Okay. En realidad ver los materiales, los ingredientes, es un poco más complicado, es un poco más tedioso. Posteriormente también tenemos que saber qué hábitos nos perjudican. Ya sabemos qué hábitos nos benefician.
benefician, ahora ¿qué nos perjudica? Yo les digo esto a mis pacientes con psoriasis. Hay, por así decirlo, dos cosas que son veneno para la psoriasis. La primera es la que vamos a tocar acá, que es el alcohol. El alcohol está demostrado que en realidad no solo desencadena la psoriasis, sino también reduce la efectividad del tratamiento. Además, se correlaciona con qué tan severa es la psoriasis, se relaciona con enfermedad hepática y aumenta la mortalidad. Además, agregar de que hay varios medicamentos para pacientes con psoriasis que por así decirlo se metabolizan en el hígado. Entonces, estos pacientes que reciben un medicamento que se metaboliza en el hígado pueden tener mayor toxicidad si además tomamos alcohol. Y esto se ha visto también en cohortes recientes, en grupos de pacientes que tienen psoriasis. Se ha comparado un grupo de pacientes que tienen psoriasis versus un grupo de gente sin psoriasis. ¿Y que se han dado cuenta? De que los pacientes con psoriasis tienen mayor cantidad de muertes relacionadas con el alcohol. Y no solo eso, sino que cuando se veía por sexo y por grupo de edad, se dieron cuenta de que también los pacientes con psoriasis morían más jóvenes por complicaciones del alcohol que la población general. Entonces esto es algo a tener en cuenta. El alcohol es uno de los venenos que puede recibir el paciente con psoriasis. Desencadena la psoriasis, la hace más severa y reduce la efectividad de los tratamientos. Algo que va junto con el alcohol es el tabaco. Pocas veces llego a hablar efectivamente de esto con mis pacientes, pero en realidad el tabaco es algo que también causa un estado proinflamatorio, aumenta la presión arterial y a largo plazo nosotros vamos a tener mayor cantidad de daño arterial, ¿no? Daño vascular. ¿Qué es lo que vemos con pacientes que fuman y además tienen psoriasis? De que la enfermedad de los fumadores aparece antes, de que es dosis dependiente también. Los que fuman, digamos, 10 cigarrillos al día y los que fuman 20 cigarrillos al día, los que fuman 20 tienen una enfermedad más severa. Y además, como sabemos, pues el tabaco también no es algo saludable, sino de que se relaciona a problemas cardíacos, a infarto del miocardio, a problemas respiratorios, como también puede ser el cáncer de pulmón y algunos problemas intestinales. Y esta cantidad de efectos aumentan en los pacientes con psoriasis. Finalmente, el otro tema que es bastante común en el contexto de pacientes con psoriasis es lo que vemos en este artículo, el uso de corticoides vía pastillas o vía inyectables, ¿no? Eso es algo bastante importante. Esto pasa con mucha frecuencia. En nuestro medio pasa con bastante frecuencia que el paciente tiene psoriasis y va a la tienda y le dan una pastilla de dexametasona o una inyección de dexametasona o betametasona. Y el paciente lo toma o lo usa y mejora. Y es lo que yo le digo a los pacientes, en realidad lo usas y vas a mejorar. Probablemente hasta un paciente se limpie. Pero ¿qué va a pasar después? Cuando pasa el efecto del corticoide va a recaer y va a recaer peor de lo que estaba. Y eso es algo que se dan cuenta en las investigaciones. No digamos solo de que sea en el contexto de nuestro país, de los pacientes de Perú. Esta investigación viene de Corea. Y en Corea nosotros vemos de que casi 1 de cada 3 pacientes había utilizado corticoides que sean vía oral o vía inyectable, ¿no? Solo quiero aclarar acá dos cosas. Número 1, los corticoides en crema o en tópicos es algo totalmente diferente, ¿no? O sea, eso es un tratamiento efectivo para la psoriasis cuando tenemos una psoriasis localizada que no compromete más del 10 o 20%. O número 2, en algunos casos de psoriasis muy severa, un médico va a tener que dar un corticoide. Pero ese corticoide no va a ir solo, sino va a ir acompañado de otro medicamento que le ayuda a controlar la enfermedad a largo plazo. Y cuando el doctor va retirando el corticoide poco a poco, va a ir haciendo efecto el otro fármaco que controla la enfermedad y el paciente no va a rebotar. Entonces, tampoco es que el corticoide exactamente de por sí sea un veneno, sino que hay que saber usarlo. Si yo lo uso como único tratamiento para el paciente con psoriasis, no es una buena idea. Entonces ahora vamos a ver
que es lo que nosotros dirigimos hacia el tratamiento farmacológico. Todo lo que hemos mencionado anteriormente cabe dentro de lo que podríamos decir medidas no farmacológicas, que son una serie de hábitos que nos van a ayudar a mejorar la psoriasis y que van a facilitar este tratamiento sistémico. Entonces, eso es lo que tenemos, ¿no? Nosotros podemos tener un paciente que puede tener una piel normal, pero posteriormente, a través de algunos efectos desencadenantes, el paciente va a tener un crecimiento de la primera capa de la piel que se llama epidermis y se va a formar la lesión de psoriasis. Pero por debajo de ella nosotros vamos a tener una inflamación que va a prolongar este ciclo. Entonces, este es un círculo vicioso de que va a generar inflamación y la inflamación va a generar que la piel sea más gruesa. Entonces, acá nuevamente, si recapitulamos lo que habíamos visto antes, si yo tengo un paciente que utiliza un jabón alcalino, va a aumentar la inflamación y más gruesa se va a hacer la lesión de psoriasis. Si yo tengo un paciente que fuma o toma licor, también va a aumentar la inflamación y va a empeorar la placa de psoriasis. Si yo tengo un paciente que come grasas antiinflamatorias, como las que encontramos en los pescados que mencionamos, nosotros vamos a ir frenando ese círculo vicioso y va a empezar a mejorar la psoriasis. Si yo tengo un paciente que tiene un estado, por ejemplo, de obesidad, también va a tener más inflamación y va a empeorar la psoriasis. Eso es lo que no vemos y eso es a lo que apuntamos. Entonces, en realidad, si tuviera que decir cómo es la figura completa, es casi así, es bien complicado. Y vamos a tener una serie de células que generan moléculas y esas moléculas van a hacer que las células de la piel se hagan más gruesas y generen la placa de psoriasis. Entonces, nuestros tratamientos ¿a qué van dirigidos? A reducir la cantidad de las células, o los tratamientos más recientes van dirigidos a lo que es evitar la formación o la acción de alguna de esas moléculas. Entonces, ese es el tratamiento de los pacientes con psoriasis. Primero vamos a comentar, ¿no?, de los tratamientos tópicos. Y dentro de los tratamientos tópicos en realidad sí tenemos por ahí alguna serie de opciones. La más conocida, los corticoides tópicos. Bien indicados, van a tener un efecto antiinflamatorio sobre las lesiones psoriales y va a ser un efecto no selectivo, es decir, va a bajar la inflamación en total, va a bajar la expresión de moléculas y de células que causan inflamación. Entonces, ¿cómo es que un médico escoge un corticoide? Probablemente el más conocido por ustedes sea el clobetasol. ¿Y por qué es el más conocido? Porque es un corticoide muy potente. Los corticoides nosotros los médicos los escogemos de acuerdo a la potencia. No significa eso de que para la psoriasis el corticoide es el clobetasol, sino que la psoriasis normalmente sale en zonas de codos, de rodillas o manos, donde la piel es gruesa. Y una piel gruesa puede tolerar un corticoide bastante potente. Pero si nosotros, por ejemplo, tenemos un paciente que tiene psoriasis en cara, que tiene la psoriasis en la oreja, probablemente el clobetasol no sea una alternativa tan buena porque la piel en la cara es más delgada. Y yo tengo acá la potencia del corticoide, que es muy fuerte, en el contexto de una piel bastante delgada y pueden aumentar los efectos adversos. Entonces, nosotros esto lo recomendamos en base al lugar que tiene las lesiones del paciente, ¿no? Entonces, es lo que les mencionaba, ¿no? Distintos corticoides con distinta potencia para distintas áreas a tratar. Entonces, se recomienda que también, si yo lo uso en más de lo que fue en el 20% de la superficie corporal, un corticoide, nuestra piel también va a tener una capacidad de absorción y ese corticoide tópico se va a convertir en sistémico. Entonces, no es deseable hacer esto por tiempos prolongados. A veces, si yo tengo un paciente con muchas lesiones y le decido dar un tratamiento sistémico, le digo, use esta crema en las lesiones que le molestan más. O lo otro que puedo hacer es empezar a prescribir cremas que no tengan corticoides y que pueden ser otras opciones que vamos a ver después. Los corticoides, a través de los preparados, se pueden asociar a otras moléculas para potenciar su acción, y es muchas veces lo que hacemos nosotros los médicos. Por ahí nosotros utilizamos
una crema de corticoide en la cual le agregamos otras cosas que hidratan la piel o que hacen de que la piel se descame a nivel microscópico con mayor facilidad y que el corticoide pueda penetrar mejor. Finalmente, esto es una duda en realidad. En el mundo nosotros vamos a encontrar médicos que dicen de que esto existe y que esto no existe, que es un efecto que dice de que si yo uso el corticoide mucho tiempo, el corticoide deja de hacer efecto en esas lesiones psoriásicas. Es algo que lo vamos a escuchar entre médicos porque así aprendimos. Y yo en realidad tuve la oportunidad de poder conversar con un doctor experto en psoriasis en Estados Unidos y él me mencionaba de que en realidad él no cree en esto. ¿Por qué? Porque él hizo un estudio bastante interesante. Le regalaba a los pacientes que aceptaban formar parte del estudio, le regalaba unos frascos que tenían una crema de corticoides y le decía al paciente, quiero que lo use mañana y noche, quiero que me reporte cómo le está yendo. Y el paciente le reportaba que mejoraba, pero luego el corticoide dejaba de hacer efecto. ¿Qué era lo que no sabían los pacientes en el estudio? De que esa tapa tenía un chip. Cada vez que el paciente abría la tapa, mandaba una señal y el médico sabía que abría la tapa. ¿Y qué se dio cuenta el doctor? De que en realidad, mientras los pacientes decían de que el corticoide dejaba de hacer efecto, era que en realidad los pacientes dejaron de usar el corticoide por una cuestión de adherencia. Entonces, se dio cuenta también de que cuando el paciente continuaba usando el corticoide no describía este efecto, ¿no? Entonces, en realidad, este parece ser un efecto que no existe, llamado taquifilaxia. Esa es una opinión que puede resultar un poco controversial porque hay médicos, y de hecho yo cuando empecé a estudiar dermatología me enseñaron que eso existía y que por eso era importante andar cambiando de tratamiento cada cierto tiempo, pero en realidad con esta serie de investigaciones uno se da cuenta de que en realidad probablemente sea algo que no existe. Muchas veces en la medicina lo que es la verdad de hoy termina siendo la mentira de mañana, ¿no? Entonces eso es algo que tenemos que tener en cuenta también nosotros como médicos. Algo más que podemos mencionar acá para el tratamiento podría ser los derivados del alquitrán. Este es el tratamiento que se usa con más antigüedad, se usa por más de 100 años en pacientes con psoriasis. Y por eso se sabe que funciona, ¿no? En realidad, ¿cuáles son algunos productos derivados del alquitrán de hulla? Por ejemplo, lo que se conoce como Coaltar o lo que en algunas farmacias podemos encontrar también como preparados. Muchas veces uno como médico le puede recomendar al paciente un preparado y el preparado puede tener un poco de esto. O a veces se pueden dar cremas exclusivas que tienen esto. Incluso hay champús para la psoriasis que también tienen algunos derivados del alquitrán. ¿Qué es lo importante de los derivados del alquitrán? Número uno, de que esto lo que va a hacer es reducir la tasa con la que la piel se hace más gruesa, entonces va a hacer que la piel se haga menos gruesa. Número dos, que cuando se usa algo con alquitrán nunca se ocluye, nunca se tapa. En cambio, ustedes verán de que algunos médicos recomendamos de que si un paciente tiene una lesión con psoriasis muy localizada, por ejemplo en la noche lo puede tapar con un plástico y eso hace que el corticoide penetre mejor y tenga un mayor efecto, pero en el caso de los alquitranes es algo que no se recomienda. Número 3, las concentraciones generalmente usadas son menores al 5%. Por ejemplo, los champús para pacientes con psoriasis que tienen un derivado del alquitrán y tienen concentraciones de 0,5 o 1% aproximadamente, ¿no? Por ahí hay algunas alertas de lo que puede ser un riesgo de algunos tipos de cáncer con exposición al alquitrán, pero acá estamos hablando de exposiciones muy prolongadas y además que son concentraciones mayores al 10% generalmente del alquitrán, que puede estar en contacto más. Hay otra crema también que se llama Tacrolimus. El Tacrolimus es una crema antiinflamatoria que es como un corticoide, más o menos todas a decirlo así, tiene un efecto muy similar a un corticoide, pero no adelgaza la piel. Entonces es una crema que generalmente se usa el 0,1%. Y yo generalmente, ¿en qué pacientes lo uso? En los pacientes que tienen psoriasis invertida, es decir, los pacientes que tienen psoriasis debajo de las axilas, en las ingles, abajo de la mama, y no es un hongo, sino es psoriasis. Entonces esa piel ya de por sí es delgada, y yo prefiero no usar un corticoide ahí, recomiendo Tacrolimus y la verdad que los pacientes van muy bien. Algunas personas lo recomiendan en psoriasis de uñas, puede tener distintos usos de acuerdo a cada médico. ¿Qué es importante dentro de esta molécula?
Lo primero es que a veces puede hablar un poquito cuando uno se lo coloca, sobre todo la primera semana, pero eso pasa eventualmente. Lo siguiente a mencionar es de que en nuestro país es una molécula que es un poco costosa, entonces es algo que yo personalmente tengo como segunda o tercera opción detrás. Entonces es algo que también se puede usar de forma tópica, pero yo prefiero usarlo más que todo en la parte de pliegues. Hay algunas medicinas que son análogos de la vitamina D, generalmente se usan en combinación con los corticoides, pero la verdad es que esto es algo que podemos encontrar en otros países, pero en nuestro país no se encuentra. Desconozco el motivo, no debería ser un producto caro, pero desconozco el motivo porque en nuestro país no tenemos cremas con análogos de la vitamina D junto a corticoides. Porque esto hace de que necesitemos usar un corticoide de menor potencia y que el efecto sea mejor que un corticoide solo. Incluso el análogo de la vitamina D solo es casi tan potente como un corticoide de mediana potencia. Entonces es algo a tener en cuenta. A veces hay pacientes que sus familiares les mandan las cremas del extranjero. Entonces sí, lo único que les recomendaría con esto es traten de usarlo, por ejemplo, sobre todo en la noche, ¿no? Si van a recibir terapia tipo fototerapia, si algún paciente recibe fototerapia, terapia con luz, no es bueno usar esto y luego ponerse la fototerapia. Entonces, por ejemplo, este tipo de crema busquen usarlo solo en la noche. Y finalmente una molécula que sí también tenemos en nuestro país es algo que se llama el saroteno. Esto es un derivado de la vitamina A, de tercera generación, que va a tener mucha afinidad por ir hacia la piel y bajar la inflamación y además reducir el ritmo en el cual se dividen las células de la piel y hace que la placa de psoriasis sea gruesa. A veces puede irritar un poquito. Generalmente yo recomiendo esto en los pacientes que tienen una psoriasis muy localizada, porque para que no tengan que usar tanta crema, les recomiendo a los pacientes que lo usen 2 o 3 veces por semana, por ejemplo lunes, miércoles y viernes, y que en la noche agreguen un corticoide tópico. O sea, todas las noches un corticoide tópico y 3 veces por semana pueden usar el saroteno. Es una de las moléculas que yo uso para tratar a los pacientes y el resultado puede ser bastante bueno. Quería saber si hasta acá alguna duda en lo que es el tratamiento tópico o lo que hemos ido tocando durante la charla. Ok, entonces vamos a pasar a ya lo que es parte de los tratamientos sistémicos. Yo puse como algo aparte esto de la fototerapia, pero la fototerapia es una muy buena opción de tratamiento y también un excelente ayudante de tratamiento. Muchas veces en los pacientes con psoriasis no damos un solo tratamiento, sino que damos por ahí estas pastillas o estas cremas, y si se puede poner a fototerapia mejor, o esta inyección con estas pastillas o con esta crema y fototerapia. Entonces eso me permite tener bastantes opciones de tratamiento, y en realidad lo que hace la fototerapia es tener un efecto antiinflamatorio en la piel, y como les mencioné, la piel de los pacientes con psoriasis está inflamada. Entonces normalmente existen varios tipos de luz de fototerapia y varios tipos de radiación ultravioleta, pero casi todo lo que vamos a encontrar ahora es algo que llamamos el ultravioleta B de banda estrecha, de banda angosta o banda estrecha, que es básicamente esto que vemos acá. Es una banda de luz que va a tener un efecto antiinflamatorio y que causa menos quemadura solar. Además cabe resaltar de que este tipo de fototerapia de banda estrecha no aumenta el riesgo de cáncer de piel. Es parte de un espectro de luz que no produce cáncer de piel, pero sí produce desinflamación de las lesiones de la piel. Cuando un paciente va a fototerapia, ¿qué es lo único que tenemos que tener en cuenta? Cuando el paciente va a fototerapia, va por ejemplo para una primera fototerapia, se le explica cómo es, entra a la cabina, que pueden ser como estos tipos de cabinas que tenemos acá, y se le da una radiación de luz ultravioleta muy baja. Entonces el paciente sale, qué raro, nada, ya toleró, y cada vez se va a ir subiendo según tolerancia del paciente, ¿no?
Entonces, a veces, ¿cuál puede ser un efecto indeseable de que algunos pacientes van a sentir que se broncean un poco o por ahí algunos pueden sufrir una ligera quemadura solar? Entonces, eso es algo que se tiene que ir equilibrando y dando poco a poco al paciente para ver cómo responde él a la fototerapia. ¿Qué es lo malo de la fototerapia? Lo malo de la fototerapia son básicamente tres cosas. Número uno, la frecuencia con la que debemos usarla. Generalmente se usa de 2 a 3 veces por semana. 3 veces uno obtiene el resultado más rápido y mejor. Número 2, el tiempo. En realidad los pacientes también muchas veces preguntan ¿en cuánto tiempo yo voy a ver si la fototerapia me empezó a hacer efecto? Prácticamente es a las 6 semanas de haber recibido fototerapia. A las 12 semanas, es decir, a los 3 meses ya vamos a ver un efecto más completo. Pero no es algo de que uno se haga fototerapia y inmediatamente note el efecto, no es algo tan rápido. Y número 3 sería más que todo el costo y la distancia, porque es algo que tenemos que agregar, ¿no? Si no en toda Lima hay centros de fototerapia. Entonces muchas veces el paciente tiene que ver si cerca de su domicilio o su centro de trabajo hay un centro de fototerapia. Entonces esto es algo que puede hacer que el tratamiento sea un poco más difícil, pero es un tratamiento bastante efectivo para la psoriasis y que se combina con otros tratamientos. También existe un láser que se llama láser Excimer, que eso es como una fototerapia dirigida, usa la misma longitud de onda que la fototerapia. Es prácticamente como una fototerapia localizada en un láser. El estar localizado en un láser le permite tener una mayor potencia, es algo que se usa 2 veces por semana, pero es algo que yo recomendaría en el contexto de un paciente que tiene lesiones muy localizadas. Lo otro es generalmente cuando el paciente tiene lesiones muy localizadas, yo más indico una crema, y si se dan cuenta como cremas tenemos muchas opciones. Tenemos las cremas de corticoides y lo podemos preparar y hacer más potente, podemos agregar un derivado de alquitrán, tenemos algunos retinoides, etcétera, etcétera. Finalmente la podemos implementar. Bien. Por ejemplo, si el paciente tiene lesiones leves, digamos que en el codo, en las rodillas y un poco en el cuero cabelludo leve, ¿recomiendas la fototerapia sea total o puede ser algo más como que...? No, en ese caso recomendaría más, si son lesiones tan localizadas, generalmente yo prefiero tratar a los pacientes con problemas de cuero cabelludo con un champú con alquitrán 3 veces por semana, alternando con su champú regular dependiendo qué tan graso sea el cuero cabelludo del paciente. Por ahí un preparado de corticoides en loción, porque echarse una crema en el cuero cabelludo es bastante difícil, entonces prefiero usar una loción que es más aguada. Pero si quiero cambiar de tratamiento, o sea, ya usé ese tratamiento y como que funciona. Claro, Entonces, si por ejemplo el paciente ya usó ese tratamiento, podría considerar usar un champú en lugar que tenga un corticoide. Hay varias opciones. Si yo tengo un paciente que tiene la psoriasis, ya para responder la otra parte de la pregunta, codos y rodillas, la primera opción sería darle un preparado o por ahí una crema con corticoides. Si veo que no le está yendo bien, puedo considerar agregar un derivado de alquitrán y hacer más fuerte el preparado. Si no le va bien con eso, podría considerar usar el esquema de tasaroteno en las mañanas y en las noches, la crema de corticoides, que puede ser con todos estos agregados que mencioné. Si no le va bien, podría considerar infiltrar el corticoide. Y si no le va bien con eso, probablemente lo derive para una selección. Pero no es quiero que sepan que es algo que de todas maneras, y luego así sobre todo porque el Excimer es efectivo, seguro, pero es caro. Entonces yo busco tratar de darle a mis pacientes un tratamiento que puedan mantener habitualmente. Y qué hay con respecto a los tratamientos sistémicos clásicos, como para considerar algunas cosas en estos tratamientos. Una opción es usar, como se han dado cuenta, de forma tópica usábamos derivados de la vitamina A para bajar la inflamación y regularizar lo que es la diferenciación de la capa más superficial de la piel. Esto nos ayuda en los derivados de la vitamina A y de hecho el acitretin es un tratamiento oral derivado de la vitamina A. ¿Qué necesitamos saber en los pacientes que toman acitretin? Lo primero es de que el metabolismo es hepático. Entonces el paciente tiene que abstenerse de tomar licor, tiene que comunicarle a su médico si es que sufre de otras enfermedades
de que está tomando citratina. De hecho, también el médico cuando receta la citratina se fija en que los medicamentos que recibe su paciente no interactúan con el medicamento, o también se fijan de que el paciente pueda recibir el tratamiento. Es decir, una vez que damos un tratamiento sistémico, nosotros antes tenemos que tomarle un examen al paciente para ver cómo están los triglicéridos, para ver cómo está el hígado. De pasada vamos a ver cómo están las células sanguíneas por otros encuadramientos, cómo está la función renal, ¿no? El acitratín también puede elevar los lípidos en la sangre, los triglicéridos, y es algo a tener en cuenta. Y finalmente, algo que dice acá en la caja, ¿no? Generalmente este no sería un medicamento que yo le recomendaría a mujeres en edad fértil. ¿Por qué? Y sobre todo si tienen intención de dar a luz pronto. ¿Y esto por qué? Porque la citratina es una molécula que puede causar efectos en el nacimiento del bebé. El bebé puede nacer con algunas malformaciones severas por el uso de la citratina, incluso puede fallecer el bebé. Y una vez que alguien toma acitratina, por ejemplo una mujer toma acitratina, debe tener planificado no quedar gestando hasta 3 años después de haber terminado el tratamiento. Entonces, eso es importante, es súper importante, de hecho, por eso a veces hasta la caja está, de que mujeres gestantes o que pueden salir gestando o que desean ser madres, quieren seguir gestando, evitar por ahí el uso de la citratina. Además, quienes tengan problemas hepáticos y quienes puedan elevar los triglicéridos. Y es por esto de que normalmente cuando un médico prescribe este medicamento tiene todas estas cosas en cuenta. Y por eso es que probablemente un médico a una paciente no le vaya a ofrecer nunca citratina. Una paciente mujer en edad fértil probablemente no le ofrezca citratina porque dice no, pero a menos que en realidad se pueda conversar con la paciente y por ahí no sea su intención salir gestando y quiere usar un método anticonceptivo bastante eficaz. El metotrexate es un tratamiento económico, efectivo y que se usa por largo tiempo para la psoriasis y que funciona. En realidad, lo que hace esto es limita la división celular y baja la inflamación. Entonces, ¿qué es lo bueno de este medicamento? La adherencia del paciente es súper buena, como hemos conversado con los corticoides. Dejo de usarlo y el medicamento deja de hacer efecto. Eso pasa con todos los medicamentos. El metotrexate, que probablemente es uno de los medicamentos que yo uso más en los pacientes con psoriasis, es un medicamento que se toma una vez por semana, a veces puede ser 2 veces por semana. Y se puede usar por vía inyectada o se puede usar por vía oral. Eso dependiendo más que todo de la dosis del tratamiento que recibe el paciente, y eso es algo que se va a ir ajustando. ¿Qué es importante a tener en cuenta con los pacientes que usan metotrexate? De que este fármaco se metaboliza en el hígado. Nosotros, como médicos, antes de recomendar esto, hacemos una serie de análisis de laboratorio al paciente y vemos cómo está la función hepática. Cuando el paciente recibe este medicamento, se hacen controles hepáticos con una frecuencia de cada 3 a 6 meses para verificar cómo está la función hepática, cómo están las células de la sangre. Es un medicamento que no quiero darle a un paciente que tenga problemas renales, porque también es importante para la depuración del fármaco. Otra cosa que es importante es de que si un paciente toma metotrexate un día, a mí me gusta indicarlo generalmente los domingos, un día fijo que el paciente recuerde que ese es mi día de metotrexate, los otros días debe tomar ácido fólico, o en otros países se da ácido folínico, que es algo que contrarresta el efecto del metotrexate, pero no lo contrarresta en las placas de psoriasis, sino lo contrarresta a nivel de la médula ósea para la producción de glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas, ¿no? Entonces eso es algo que deberíamos tener en cuenta, ¿no? Y existe también este riesgo de causar toxicidad hematológica, por eso que también se chequea cómo está el hemograma cada cierto tiempo. Una paciente que quiere salir gestando no debe tomar metotrexate tampoco, porque el metotrexate es un medicamento que puede hacer que el bebé nazca con algunos defectos tipo de espina bífida, defectos a nivel neurológico, etcétera, etcétera.
Algo también importante del metotrexate y con todas estas moléculas que bajan la inflamación es que bajan la inflamación de forma inespecífica, y es decir, bajan la inflamación innecesaria en las lesiones de psoriasis. Innecesaria porque, si se dan cuenta, no está reaccionando contra nada, es algo que sale por la predisposición genética. Pero también disminuye la inflamación necesaria para combatir algunas infecciones. Y por ejemplo, nosotros acá tenemos que valorar antes de iniciar el metotrexate si nuestro paciente tiene algún riesgo de presentar tuberculosis, si existe algún riesgo de presentar tuberculosis, algún familiar con tuberculosis, por ejemplo, alguna ocupación de riesgo, si el paciente va a ser operado en una cirugía electiva, conversar con su médico para suspender el metotrexate y reiniciarlo después de la operación también, porque estas infecciones que normalmente no aparecen pueden empezar a aparecer con los pacientes que toman metotrexate. No es que sea un riesgo altísimo, pero es un riesgo mayor en la población general. Dígame. Doctor, bueno, bien, yo soy un paciente que usó ahorita metotrexate, ¿no? He leído que eso te baja la defensa, por lo cual no salen las placas. Si yo tomase la fototerapia, ¿me haría daño o no? No, es algo complementario. Por eso la fototerapia, lo ideal de la fototerapia es de que esto ayuda o mucho a los pacientes que usan tratamiento tópico, tratamiento sistémico. Los pacientes que tienen lesiones extensas, la fototerapia ayuda bastante. Los problemas de la fototerapia es por ahí el horario, el tiempo, porque a veces no hay muchos centros de fototerapia en todo Lima. Pero si uno tiene la suerte de tener un centro cerca o donde puede acceder y puede manejar el costo de la fototerapia, eso es excelente. Otro preguntito para comentar. ¿Y los baños solares es lo mismo o diferente? Sí, es algo que tenemos que manejar con bastante cuidado. Los pacientes con psoriasis tienen, si se dan cuenta dónde sale psoriasis, la psoriasis sale en el pecho, en las piernas, o sea, me refiero ya cuando no es en codos y rodillas, es en los brazos, en el tronco, en las piernas. Es muy raro que salga psoriasis en la cara. Hay psoriasis en cara, sí, pero es muy raro. ¿Y eso por qué? Porque nuestra cara recibe constantemente luz solar. O sea, nosotros salimos y eventualmente, por más que usemos fotoprotector, siempre vamos a recibir un grado de luz solar. Y la radiación ultravioleta mantiene bajo control la psoriasis. Entonces, muchas veces es algo que no he encontrado un estudio que diga cuánta luz solar debe recibir el paciente, porque también hay algo a tener en cuenta. Si un paciente con psoriasis tiene un arañón, por ejemplo, donde tiene el arañón puede recrear una lesión de psoriasis. ¿Por qué? Porque eso causa inflamación y los genes se activan y empiezan a causar psoriasis ahí. Si un paciente sufre una quemadura solar, puede recrear lesiones de psoriasis donde sufrió la quemadura solar. Entonces es importante exponerse al sol sin descuidarse. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos o lo que personalmente recomiendo? Si el paciente puede exponerse a la luz solar, idealmente antes de las 10 de la mañana y después de las 3 de la tarde, sería bueno que lo haga por unos 10 o 15 minutos. Y eso también va a ayudar al paciente con psoriasis. Es difícil dar una recomendación más precisa, porque cuando uno entra en una cabina de fototerapia, yo puedo programar a la máquina para que entregue cierta cantidad de energía. Y la energía que entrega la luz del sol es muy variable de acuerdo a la estación del año en la que estamos, a qué tanta radiación solar hay en ese día, etcétera, etcétera. Pero lo que yo siempre le recomiendo a los pacientes es no lo hagamos en las horas puntas, no lo hagamos entre las 10 de la mañana y las 3 o 4 de la tarde, porque esas son horas en las cuales el riesgo de una quemadura solar es bastante mayor. Entonces, el metotrexate, recordemos, es un buen medicamento, pero hay que usarlo también con cuidado. Una de las cosas malas del metotrexate, por así decirlo, en un paciente que recién lo empieza, es que el inicio del efecto del tratamiento con el metotrexate demora generalmente para empezar a actuar unas 2 semanas, y el efecto pleno lo vamos a ver a los 2-3 meses, o sea, el efecto máximo de esa dosis de metotrexate. Entonces eso demora un poco. Hay algunos medicamentos que pueden actuar más rápido, como es la ciclosporina. Es un medicamento que es casi un primo, por así decirlo, del tacrolimus, que lo habíamos mencionado como crema.
Es un medicamento que se usa mucho en el contexto de pacientes que reciben un trasplante renal, por ejemplo, un trasplante de algún órgano. Es un medicamento que actúa rápidamente. Pero ¿cuál es el problema? Probablemente la ciclosporina no es algo que yo quisiera usar personalmente por largo tiempo. ¿Por qué? Porque el uso prolongado a largo plazo hace de que el paciente puede estar en riesgo de algunas cosas. La ciclosporina requiere que el paciente no sea hipertenso y que además su función renal esté bien. ¿Por qué? Porque la ciclosporina puede hacer que la función renal decaiga si lo usamos por periodos mayores a un año, estamos hablando, por ejemplo. Periodos mayores a un año, 2 años con ciclosporina, hay que tener cuidado por ese motivo, ¿no? También puede elevar los triglicéridos, puede estar contraindicado en los pacientes que tienen problemas renales, pero es un medicamento que actúa súper rápido y el paciente que uno le da ciclosporina está feliz. Últimamente se ha convertido en un medicamento un poco difícil de encontrar en los pacientes que trato en el hospital. Muchas veces, algo que yo buscaba hacer es darle a los pacientes que tienen mucha severidad de enfermedad ciclosporina y posteriormente cambiarlos a usar metotrexate cuando controlan su enfermedad. Entonces, es algo que permite hacer ese cambio, ese switch de metotrexate, de ciclosporina a metotrexate. Pero no es un medicamento que me use para usar a largo plazo, porque puede incrementar los riesgos de hipertensión, enfermedad renal, los riesgos de dislipidemia. Tenemos que vigilar cada cierto tiempo cómo está la función renal, cómo está la presión, cómo están los electrolitos. Tenemos que también ver de que las células sanguíneas estén ok. Y también como el metotrexate justo también puede incrementar el riesgo de enfermedades oportunistas. Entonces, si acordamos usted de enfermedades oportunistas, ¿podría precisarlo? Sí, las infecciones oportunistas son infecciones que aprovechan de que nuestras defensas no están al 100% como para meterse. Y esto es algo, por ejemplo, que pasa en nuestro país con la tuberculosis. ¿Qué es lo que pasa con la tuberculosis? Vamos a aprovechar para mencionarlo rápidamente. Si yo entro en contacto con un paciente que presente el bacilo de la tuberculosis, lo que va a pasar es lo siguiente, ¿no? Obviamente que estamos en un ambiente cerrado, poco ventilado, sin luz solar. Algunas de estas condiciones a veces se pueden dar en el transporte público. Y tenemos un paciente que tose y elimina el bacilo de la tuberculosis. Entonces, yo lo inhalo y tiene que haber una carga de bacilo muy alta, una carga de bacterias de la tuberculosis muy alta para que lleguen a mi pulmón. El resto por ahí se va a quedar en algún otro sitio. Pero si llegan a mi pulmón, lo que va a hacer mi cuerpo va a agarrar y lo va a encapsular. Muchas veces nuestro cuerpo no puede llegar a eliminar por completo los bacilos de la tuberculosis, sino es como que los encapsula, los encierra. ¿Qué es lo que pasa? Esa es la respuesta normal. Esa respuesta normal requiere de inflamación. Inflamación de una manera positiva. Si yo tengo un paciente que consume medicamentos que bajan las defensas, yo tengo que asegurarme si es que hay la posibilidad que ese paciente tenga bacilos de la tuberculosis ya atrapados y que su cuerpo los esté conteniendo, porque si yo bajo la inflamación puedo reactivar la tuberculosis. O si ese paciente, por ejemplo, está en contacto con personas con tuberculosis, por ahí también hay que tener en cuenta de que si él se expone no va a poder defenderse de forma adecuada. Entonces es a eso a lo que me refiero con infecciones oportunistas sobre todo. Y es parte de lo que iba a mencionar también acá, en lo que voy a hablar un poco de la terapia biológica. Esto en realidad es muy amplio, es algo que ha crecido mucho en los últimos 15 años probablemente, y la terapia biológica se llama así terapia biológica porque antes yo le decía bajo las células y además reduzco la cantidad de moléculas que hayan a través de bajar las células. Pues bien, en la terapia biológica, ¿qué es lo que yo digo? Estas son las células que producen estas moléculas para engrosar la piel. Entonces, ¿qué hago? Yo dirijo una molécula que se encarga de inactivar esta molécula de acá, o esta de acá, o esta de acá, o esta de acá, que están metidas en lo que es la patogénesis de la psoriasis. ¿Cuál es el problema? O la ventaja.
Mientras más selectiva en la acción, es decir, mientras más hacia acá estamos, más influencia sobre las lesiones de psoriasis, el medicamento va a ser más selectivo y va a actuar sobre menos cosas en nuestro organismo. Si está más para acá, estas moléculas de acá son moléculas que, si bien van a influenciar en la psoriasis, probablemente también lo hagan en otros procesos, como en el control de la tuberculosis, por ejemplo. Entonces, los medicamentos biológicos más nuevos justamente son los que se encuentran por acá, ¿no? Contra estas dos moléculas que van a estar implicadas en la psoriasis, pero que no se implican contra la lucha contra otras infecciones. Y eso es básicamente lo que se trata de la terapia biológica. Son medicamentos que se usan generalmente de forma inyectada, puede ser por la vena o generalmente se hace de forma subcutánea, con ciertos plazos determinados. En verdad, hablar de esto es hablar de todo un mundo, que se usan en pacientes que tienen una psoriasis muy grave. ¿Cuál es el problema número uno? Los más antiguos actúan sobre estos factores, que es el TNF-alfa. Y ese TNF-alfa es importante para controlar la tuberculosis de forma normal. Si yo uso moléculas contra el TNF-alfa, voy a hacer de que mi paciente tenga mayor riesgo de desarrollar tuberculosis. Y probablemente eso en Estados Unidos no sea un problema, pero en Perú es un problema, en Sudamérica es un problema. Entonces es por eso de que a veces se prefiere utilizar terapias biológicas que sean más específicas. Entonces, ¿en quiénes voy a usar terapias biológicas? Van a haber ciertos pacientes que son candidatos a terapia biológica y hay pacientes que son, ok, lo único que yo puedo dar acá es un biológico. Generalmente se usa en formas moderadas a severas de psoriasis, formas muy extensas o formas muy graves. Pueden ser pacientes que no pueden recibir otros medicamentos, por ejemplo, que su hígado no está del todo bien y que sus triglicéridos están altos. Entonces, si se dan cuenta, ya no le puedo dar acitretin, ya no le puedo dar metrotrexate, ya no le puedo dar ciclosporina. Probablemente el paciente pueda acudir a fototerapia, pero la fototerapia no va a ser suficiente para él. Entonces, en esos pacientes pueden servir estos medicamentos biológicos, ¿no? Los pacientes que yo les doy todos estos medicamentos y fototerapia y tópicos y no los controlo, también son pacientes que deberían ir a terapia biológica. Ahora, ¿qué es lo malo, sinceramente, de la terapia biológica? Es que en todo el mundo, en realidad, tiene un alto costo. O sea, no es algo solo de en Perú es cara, sino en todo el mundo es cara y en otros países incluso hay seguros que quieren y no quieren cubrir, y es algo bien problemático. Acá el Seguro Social y Salud tiene algunas terapias biológicas que ya usan de manera habitual. El Ministerio de Salud no es algo que se dé todavía. Y algunos fármacos, como mencioné anteriormente, pueden incrementar el riesgo de infecciones oportunistas. Entonces yo tengo que seleccionar muy bien al paciente, idealmente por ahí consultar con algún infectólogo para chequear si necesita recibir algo más o hay algún riesgo. Finalmente, para terminar la charla, cómo es que yo como médico escojo un tratamiento, que es algo de lo que he ido conversando acá. ¿Y esto por qué lo digo? Porque a veces podemos caer en, a mí me hizo bien esto, entonces tú necesitas esto, con otros pacientes, con una buena intención y un buen deseo de ayudarlos a mejorar. Pero puede ser de que la situación de usted o de él no sea la misma. Entonces, ¿qué es lo que tengo que tener en cuenta cuando yo como médico prescribo un tratamiento? Lo primero es la severidad y la extensión de la enfermedad. Si yo tengo una enfermedad severa o muy extensa, con un tratamiento tópico no va a ser suficiente. Como les mencioné, voy a tener que dar un tratamiento sistémico, inyectable o vía oral. Podría acompañarlo de fototerapia y en algunos casos de forma severa que van acompañadas de fiebre y mucho malestar, podría dar un corticoide oral y luego ir quitando. Pero eso ya es una decisión médica. Lo otro es la adherencia. Y por ahí es lo que me encanta del metrotrexate, una vez por semana y el resto tomar en el desayuno, porque un poco de ácido fólico es más fácil de manejar. Mientras un paciente necesita usar un medicamento más veces, va a ser más difícil. Entonces es algo que también se busca, la adherencia. Lo que les mencioné de la fototerapia, uno puede ir con mucho entusiasmo al comienzo de la fototerapia, pero luego me doy cuenta de que no me puedo hacer el espacio y debo hacerlo. También es algo a tener en cuenta. Las comorbilidades del paciente.
si el paciente tiene una enfermedad renal, hepática, si el paciente tiene por ahí algún infarto previo, etcétera, etcétera, ¿no? Y también habíamos mencionado el potencial de gestación, sobre todo para el acitretin y el metrotexate, y especialmente el acitretin, ¿no? La mujer que recibe este medicamento, eso es un problema tanto para hombres, sino para mujeres. Si la mujer recibe el medicamento, no puede salir gestando hasta 3 años después de haber dejado el medicamento. El costo, sobre todo, que es algo importante a tener en cuenta en lo biológico, sobre todo, pero en general hay medicamentos que son muy económicos y que pueden ayudar a controlar bien la psoriasis. Y es finalmente la aplicación, ¿no? ¿Quién me va a aplicar el tratamiento? Tengo que acudir a que me lo apliquen, no es algo que yo voy a tomar y también tengo que tener eso en cuenta porque no puedo tomar el medicamento. Entonces, muchas gracias por permitirme traerles esta charla. Quedo a su disposición por si existe alguna pregunta relacionada a la charla. Doctor, una consulta. Y en mi caso, ¿qué usaría yo para quedar, yo tengo planeado quedar embarazada aquí a 2 o 3 años? ¿Qué me recomendaría usted usar en ese tiempo? Y cuando esté embarazada también, ¿qué debería usar? Ya que mi psoriasis son en gotas, no tengo en plasmas, Lo primero a tener en cuenta es, a veces con psoriasis en gotas se desencadena cuando uno tiene alguna infección, algún problema, y por lo general los pacientes el resto del tiempo suelen estar bastante bien. Entonces una buena opción sería, si ya está buscando, pongámoslo así, ¿no? Está buscando quedar embarazada, definitivamente descartaría el acitretin. El metrotexate, si es que lo usara, lo manejaría con mucho cuidado, suspenderlo en la época que ya busca quedar gestando, pero eso hay que planificarlo con meses de anticipación. Pero si es una psoriasis en gota, yo lo que le aconsejaría es utilizar un buen hidratante, tratar muchas veces la infección que la desencadena, podría considerarse la fototerapia. Si no puede hacer fototerapia, esto que mencionábamos de recibir luz solar por unos 10 o 15 minutos, acuérdense que la psoriasis no sale donde recibimos luz solar de forma constante, también sería una buena opción. Y finalmente un tratamiento tópico. Acuérdense que cuando utilizan un hidratante, cuando dejan de usar un jabón alcalino, la piel está más hidratada y no solo ocurre de que vamos a controlar la psoriasis más fácil, sino de que va a ser más difícil que recurra a la psoriasis. Entonces podría ser una buena opción. Y otra consulta, doctor. Entonces, las fórmulas magistrales que me da el dermatólogo, en este caso, un tiempo me recetaba betametarsona y después me mandó con clobetasol, con ácido salicílico y con urea. Entonces, ¿está bien que yo me siga aplicando esas cremas? Si, por ejemplo, si inicialmente usaba betametarsona y después ya usa el clobetasol, que es un corticoide más potente, y lo asociamos a ácido salicílico y urea, que son estas moléculas que permiten pelar la piel y hacer que entre con más facilidad, yo podría inferir dos cosas. Uno es que la segunda prescripción se la dieron cuando sus lesiones estaban más gruesas, o lo otro es de que no mejoró tanto como se esperaba con la primera, entonces era una crema más potente. Esto varía de qué tan gruesas están las lesiones del paciente con psoriasis, ¿no? En realidad ese medicamento es un medicamento bastante bueno. Yo si tuviera que dar un consejo en general, pero cuando utilizan el corticoide tópico es úsenlo por el tacto. Cuando yo siento de que mi piel está en una zona como una lija, esa es la zona que debería recibir una crema de corticoide. Si yo toco esa piel que está un poco roja y la palpo como piel normal, no la palpo elevada, engrosada, no necesita recibir un corticoide. Porque muchas veces donde hubo inflamación puede quedar una mancha que sea un poco más oscura o que sea un poco más clara. Y eso no va a terminar de mejorar con el corticoide, sino con el día. Entonces, doctor, usted me recomendaría a mí usar urea, ácido salicílico y vaselina. Dependiendo de la evaluación del médico, en el momento que tiene ahora, qué tan gruesa está la lesión. Si la lesión está muy gruesa, es una buena opción. Si la lesión está un poco más delgada, podría ser algo más simple. Yo en ese caso necesitaría examinar
y poder prescribirle de acuerdo a eso. Pero lo que sí quiero quedar claro es siempre los corticoides se ponen donde la piel está gruesa. Gruesa, famosa. Para la otra pregunta, gracias. Sí. Doctor, yo me diagnosticaron psoriasis hace 4 o 5 años aproximadamente. Te comento que visité como 4 dermatólogos. La mayoría de ellos me daban el famoso clobetasol y un preparado de urea que tenías que hacerlo en una farmacia universal. La verdad cosa es que con eso no tuve mejoría. Tengo un amigo que es reumatólogo y bueno, viaja y va, asiste a una serie de conferencias, ¿no? Y él me dice, consúltale a tu dermatólogo si puede tomar metotrexato. Le consulté y me dijo, sí, puede hacerlo, pero me dio la impresión que los dermatólogos no creen mucho en el metotrexato. Porque me dijo, tómelo, pero siga aplicándose su clobetasol. La verdad de las cosas es que yo he logrado controlar mi psoriasis con el metotrexato. Pero me preocupa algo, porque usted dice, tómelo una vez por semana. Yo lo tomo 2 veces por semana. 4 pastillas un día y 2 pastillas al día siguiente. Pero sí tomo ácido fólico todos los días. Y con eso me mantengo. Pero sí me han pasado cosas como por ejemplo infecciones respiratorias. Yo nunca en la vida he sufrido al máximo resfrío. Pero he tenido que ir en dos oportunidades al hemólogo porque tuve problemas de infecciones respiratorias. En esos periodos yo he suspendido el metotrexato. Y he seguido con los análisis hoy y cuando ya el médico ha considerado por conveniente lo he vuelto a retomar. Pero en esos periodos que yo lo suspendo, inmediatamente aparece la psoriasis. La verdad cosa que yo siento que psicológicamente me afecta tremendamente, porque mayormente a mí me aparece en las manos. Entonces, la pregunta es, ¿está bien la dosis que estoy tomando del metotrexato en esa proporción? Las dosis que nosotros como dermatólogos usamos en la psoriasis son relativamente más bajas en comparación con lo que generalmente usa un reumatólogo. Generalmente no está tan lejos, pero el metotrexato también es un medicamento que se usa en oncología. Como les mencioné, el metotrexato detiene la división de las células y por eso va a tener un efecto sobre la psoriasis y por eso va a tener un efecto antiinflamatorio. Las dosis que usan en tipo oncología son muy altas. La dosis de metotrexato puede ser ajustada de acuerdo a la severidad del paciente. Si un paciente tiene pocas lesiones de psoriasis, yo podría utilizar una dosis de metotrexato de 7.5 miligramos a la semana, pero estoy dando un aproximado. Mientras un paciente con lesiones más severas probablemente estaría usando como que entre 15 a 20 miligramos. El metotrexato cuando se da por encima de los 20 miligramos, que es decir casi 8 pastillas, no se absorbe bien por vía oral y en esos casos preferimos usarlo por vía subcutánea. Es algo que se puede usar de acuerdo al paciente. Yo tengo pacientes que toman 5 miligramos de metotrexato. No es que todos mis pacientes reciban una dosis de metotrexato, sino que de acuerdo a la severidad lo ajusto. Y no solo trato la psoriasis con el metotrexato, sino el metotrexato no significa que ya no use clobetasol, sino también lo puede seguir usando. Doctor, pero no me gusta usarlo 2 veces por semana, aunque sea aplíqueselo al día. No lo use 2 veces al día el clobetasol, úselo una vez al día. Daño no le va a hacer. Si lo aplica en piel gruesa, no va a tener ninguna complicación. La complicación del corticoide viene cuando lo aplico en piel normal y adelgazo la piel normal. Adelgazar la piel gruesa no es malo. Respecto a la dosis del metotrexato, mi respuesta es la mínima dosis con la que el paciente controla la enfermedad. Si mi paciente controla la enfermedad con 10 miligramos de metotrexato, no tendría sentido darle 15 miligramos. Entonces, yo una vez que alcanzo control con el paciente, busco ir bajando progresivamente la dosis de metotrexato.
hasta que veo de que, uy, le bajé un poquito y ya se perdió un poco, no, sabes que retomamos la dosis anterior y el paciente por completo. El paciente de psoriasis no solo va a mejorar o empeorar con lo que es la dosis del fármaco, sino también, por ejemplo, algunos cambios estacionales. La psoriasis es más fácil de controlar en el verano que en el invierno, por este efecto de la luz solar que le comenté. Y ese empeoramiento que usted nota cuando está enfermo, recuerde que cuando usted está enfermo está bajo un estrés físico y también bajo un estrés emocional. Y eso también puede hacer que brote más psoriasis, no solo bajar la dosis de metotrexate o no tomarlo, sino hacer que brote. Pero esto de suspender el metotrexate cuando uno tiene una infección respiratoria importante está bien. No para un resfrío, con un resfrío no hay que suspender el metotrexate, pero con una bronquitis, una neumonía sí debe suspender el metotrexate. Si mi paciente va a entrar en una cirugía, idealmente debo programar cuando me voy a suspender el metotrexate porque lo voy a retomar. Y lo otro es que el paciente cuando suspende el metotrexate también tiene que saber y aceptar de que probablemente su psoriasis empeore un poco, pero eso después va a volver al ruedo con el metotrexate. Entonces, sí, el riesgo de infección es algo que está ahí, con infecciones importantes hay que suspender el metotrexate. Yo tomaba antes 8 pastillas, 4 un día y 4 al día siguiente. Pero me mandaron a hacer unos análisis generales y determinaron que mi hígado estaba haciendo graso. Entonces me bajaron la dosis a 6 pastillas. Hasta este momento me estoy manteniendo, ¿no? Y la idea es que esté así 3 a 4 meses y después lo suspenda. Bueno, esa es la recomendación que me ha dado el reumatólogo. Lo que me extraña es de que, bueno, he tenido otra vez la mala suerte de encontrarme con dermatólogos que me daban la impresión que no creían mucho en el metotrexate. Esa es la sensación que tengo, ¿no? Por eso que me parece, bueno, me siento más tranquilo que ahora haya tocado el tema de que el metotrexate, a pesar de que pudiera tener efectos negativos, pero es una buena opción, ¿no? Es una buenísima opción, incluso con esto le comenté, yo pude estar en Estados Unidos como experto en psoriasis. ¿Cuál era el medicamento que me usaba? Metotrexate. ¿Cuál era el medicamento con el que estaba más feliz? Metotrexate, porque es barato, es bien fácil de adherirse. Lo único que el paciente, la dosis de ácido fólico que tiene que tomar es 1 miligramo 5 veces a la semana, o sea, 5 miligramos semanales. Entonces, por eso yo lo busco partir personalmente. Yo, por ejemplo, cuando recomiendo 6 pastillas al día, le doy 3 en la mañana y 3 en la noche al paciente, porque si yo parto en la toma de metotrexate cada 12 horas, el paciente lo va a absorber súper bien. Entonces, el resto de días que toma ácido fólico, dejanse metotrexate. Y solo algo más para agregar para los que toman metotrexate: nunca se tomen análisis de sangre el día después de tomar metotrexate. Tómenselo antes de tomar metotrexate. Si yo tomo metotrexate el domingo, el viernes tómese su control de perfil hepático, porque eso puede variar. Si un médico les manda control de perfil hepático y ustedes toman su metotrexate el domingo y el lunes están tomando sus exámenes, le van a querer suspender el metotrexate. Eso es algo que pasa con bastante frecuencia. ¿Alguna pregunta más? ¿Otra consulta más, señor? Sí. Doctor Bonavia, muchas gracias por sus orientaciones y recomendaciones. Particularmente, bueno, como muchos probablemente hemos asistido a diferentes dermatólogos, ¿no? En diferentes hospitales, tanto el Seguro y el MIS. Y a veces recurrimos de uno y de otro, y a veces no encontramos la solución, porque a veces parece que nos hemos mentalizado que, como no dice que no tiene cura, entonces nos desesperamos, ¿no? Y es algo que lo dicen y no que está probado que no tiene cura, ¿no? Parece que hay un desorden de parte del paciente o la mala orientación, que vivimos en un especialista, en otro especialista, a veces vamos a la medicina natural, hasta la medicina china, y a veces estamos dando la vuelta y vamos a retornar al primer médico que hemos tenido, ¿no? Ese es uno, no sé, usted recomendar en este sentido cuál va a ser la forma de tratamiento, pues, ¿no? Porque si estamos, eso es lo que me pasa a mí, probando aquí, probando allá, entonces a veces la misma familia, pues, a ver que no tiene curación, pues, entonces eso es uno, ¿no?
No sé si es un desorden o una mala orientación en cuanto al tratamiento. Y segundo, en cuanto a lo que es hereditario, genético, particularmente por ambas ramas no tengo antecedentes, ¿no? Pero aún a los años que tengo, hace 2 o 3 años, recién cáncer, ¿no? Tal vez algunos no tengan bien, pero un tercero, ¿la psoriasis tiene alguna complicación en la relación con otras enfermedades, particularmente con la diabetes? Eso es. Entonces, básicamente, ¿no? 3 preguntas. El primero, ¿qué hacer? Por ejemplo, si yo voy al médico, me da un tratamiento y yo lo empiezo a usar, pero noto que no mejoro del todo. Número 1, lo primero sería saber cuánto tiempo estoy usando el tratamiento, ¿no? Como les mencioné, por ejemplo, el metotrexate empieza para las 2 semanas. O sea, yo voy tomando esta pastilla toda una semana y no me hace nada. Es de esperar. O sea, es el medicamento que mantiene. Lo otro es también como uno como dermatólogo aprende a conocer al paciente. Entonces, lo que por ahí le pudo haber parecido una psoriasis que sí lo puedo manejar, se va a controlar, lo vamos a tratar, pues el paciente tal vez tiene una serie de comorbilidades, ¿no? Por ahí está subido de peso, por ahí el paciente no maneja bien el estrés, por ahí el paciente está desordenado en la dieta. Y eso va a hacer de que ese paciente, que probablemente tenga el mismo grado de extensión que otro paciente que vi durante la semana y que mejoró rápido, ese paciente no va a mejorar tan rápido. Entonces, son cosas a tener en cuenta. El médico va conociendo al paciente. El médico, cuando ve al paciente en la consulta de vuelta y se da cuenta que no ha mejorado como esperaba, es que empieza a indagar esos otros factores. Oye, ¿qué está pasando? ¿Está tomando bien el medicamento? ¿Cómo le está yendo con esto? ¿Qué jabón está usando? ¿Entiendes? O sea, ya va a ir indagando. Por lo contrario, ya un médico que le da a un paciente y le va súper bien, ok, podemos ir empezando a reducir la dosis. O sea, también hay un efecto de médico-paciente, de que uno tiene que conocer al paciente. No todos los pacientes con psoriasis con este compromiso se van a curar de esta manera, sino que todo esto varía. Número 2, la carga genética, y eso también es algo que va a importar, ¿no? O sea, es más difícil tratar al paciente con psoriasis, que el papá tiene psoriasis y los hermanos tienen psoriasis y uno de los hijos tiene psoriasis, que tratar al paciente que nadie en la familia tiene psoriasis y a él le salieron los codos y las rodillas. ¿Por qué? Porque probablemente ese nadie tiene psoriasis sea ese porcentaje de pacientes con psoriasis que tenía caspa en el cuero cabelludo y que nunca se enteraron que era psoriasis, y mejoró con una loción que le dieron para la caspa y nunca se enteró el paciente que tenía psoriasis. Entonces es algo que puede pasar, ¿no? Estos pacientes que tienen una carga muy fuerte de psoriasis generalmente hacen psoriasis más severa y más temprana. Pueden hacer psoriasis en niños, pueden hacer psoriasis en la cara, etc. Número 2. La tercera pregunta era La diabetes. la relación con otras enfermedades. Y sí, como la psoriasis es un estado en el cual hay una inflamación que se mantiene en la piel, esta inflamación y esta expresión de moléculas que había presentado no solo se van a mantener solo en la piel, sino que van a circular a través del torrente sanguíneo. Y esto va a llevar a facilitar que haya más inflamación en otros órganos. La obesidad causa inflamación de los vasos sanguíneos, inflamación del hígado graso, puede llegar a causar en largo plazo una cirrosis o una hepatitis por un hígado graso. Los ácidos grasos que se encuentran almacenados en los adiponocitos en el paciente con obesidad producen inflamación que a la larga van a hacer que el metabolismo de la glucosa no sea eficiente. Van a llevar a una resistencia a la insulina, es decir, de que el paciente, para mantener una glucosa normal, tiene que producir un montón de insulina, y la insulina es la llave que abre la puerta para que la glucosa entre a las células. Finalmente, ¿qué pasa con ese paciente? Ya el cuerpo se hace insensible a la insulina y puede tener mucha insulina, pero la glucosa empieza a subir y ahí viene la diabetes. Entonces, si se dan cuenta, todas estas enfermedades proinflamatorias predisponen a diabetes, obesidad, hígado graso, infartos de miocardio. Donde hay infarto de miocardio también puede haber infartos cerebrales, etcétera, etcétera. Las últimas preguntas, gracias. Primero Eri y luego María. Doctor, ¿qué opina de la medicina no tradicional, o sea, acupuntura o homeopática? La verdad, por ejemplo, yo con la medicina no tradicional tipo acupuntura
y todo lo que pueda ayudar a mejorar el bienestar del paciente y disminuir el nivel de estrés y de ansiedad, yo la verdad que estoy totalmente a favor. No tengo ningún problema con que mi paciente haga acupuntura, no tengo problema con, así como no tendría problema con que mi paciente haga tai chi, terapia física, con mi paciente medite, y como lo he mencionado, el paciente que hace meditación tiene menos estrés y mejora la psoriasis. Lo que sí, la homeopatía en realidad no es algo que haya demostrado en ningún estudio tener un efecto, ¿no? O sea, la homeopatía sí es algo que ha sido ampliamente estudiado en la literatura y no hay ningún aval científico con sustento que pueda avalar la homeopatía, y eso sí hay que tenerlo en cuenta. Lo otro es si usamos, por ejemplo, algunas hierbas, algunos medicamentos, por ejemplo tés, algo así, es importante que se lo digamos al médico, porque a veces esos tés o ciertos extractos pueden hacer de que nuestro cuerpo empiece a metabolizar de forma diferente los fármacos. Entonces sí es algo a tener en cuenta, ¿no? Gracias, Mariela. Finalizamos con Mariela. ¿Qué tal? Buenos días. Yo tengo psoriasis hace 28 años y he tomado las pastillas que usted me dice. He mejorado solamente cuando me he ido de mi casa sin preocupaciones, desconectada por completo, pero igual seguía tomando metrotexate. El metrotexate a mí me causa, yo cuando le dije al doctor, le digo, yo pienso, no sé la mente del toro, pero siente el toro que lo van a atacar, y ya, yo tomo el metrotexate y ese día me siento que me quiere matar a que se me cruza, ¿no? Y entonces el dermatólogo me mandó al psiquiatra. Pero si quiere bajar de peso, empieza a hablar, vaya al psiquiatra. Le conté y me dijo, no tomes de ninguna manera porque te puedes morir un día con un infarto. Y yo tenía que ir ahora a la cardiología porque empezaba a tomar la pastilla, volví a tomar las pastillas. Primero tomé 8 pastillas, el primer día, después 4 pastillas, después 6, al final me dijeron que 1. Pero para mí, las 3 medicinas que usted ha dicho, ninguna me ha funcionado. Hay momentos en que estoy que parece que me arañara o es no sé, o un tenedor. Estoy pero así, que estoy súper tranquila, como súper saludable, toda mi meditación, todas esas cosas, pero no encuentro nada. He viajado al extranjero, he ido a provincias, un poco más que aprender a ir a los grupos, pero la verdad que no sé qué es lo que puedo hacer, doctor. Tomo metrotexate ya he dejado de tomar hace como 15 días, porque empecé con como palpitaciones. Entonces fui al cardiólogo, el cardiólogo llamó al dermatólogo y le dijo, de ninguna manera, hasta que no veamos realmente qué es lo que pasa con su corazón, que ni siquiera lo tomo, decía con el ácido fólico. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer, doctor? Porque como súper sano, no como casi nada de condimento, bueno, comía la cúrcuma que a veces me decía bien, pero ahora no sé qué hacer. O sea, ya toda la ciudad he viajado, he gastado un montón y no veo ninguna mejora, pero sobre todo en la parte de las manos, y donde más fuerza tengo es donde me siento así como agarrada de brazo, porque no veo ninguna mejora. ¿Qué puedo hacer? Generalmente lo que usted me describe es el caso de alguien que ha pasado por varios medicamentos, que los ha tomado por mucho tiempo y siempre ha habido una contraindicación, o al menos claramente hay una contraindicación por parte de su cardiólogo después. Entonces el tema es ese tipo de pacientes son el tipo de pacientes que terminan yendo a terapia biológica, que es generalmente lo que se hace en esos casos. Ahora, usar terapia biológica no es de todas maneras pues ya la panacea, sino que sí, los pacientes mejoran bastante con terapia biológica, pero de todas maneras eso no quita todo lo que hemos conversado durante la charla de qué hábitos mantiene con la salud, con las comidas, con el manejo del estrés, con el uso de hidratantes, cómo evitar el alcohol, el tabaco, los corticoides, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todas esas cosas suman, pero siempre van a haber pacientes que van a ser más difíciles de tratar que otros. Y ese tipo de pacientes son los que van a terapia dinámica, a terapia biológica. Y también otra cosa a tener en cuenta es, idealmente, si se puede agregar un factor como fototerapia, también sería algo más. Fototerapia no la puedo aceptar. Mi piel está como lastimada, es como cuando usted esté puesto al sol y le da como la erisipela y se lastima, como que sale como las marquitas, ¿no? Entonces yo me pongo al sol y me pongo fototerapia y simplemente me
serio. Y aparte que siento que me deshidrato. O sea, yo voy a la fototerapia y tengo que estar tomando suero por lo menos 3-4 días. Y siento como que no hubiera tomado agua en una semana. Ok. Sí, entonces en ese caso la opción pues sería una terapia biológica. Muchas gracias, doctor. Tengo unas preguntas porque vamos a seguir el siguiente. Dígame, señor Víctor, rapidísimo, sí, rapidísimo. Un poquitito nomás. Yo la solita tengo más de 30 años. He estado yendo con los médicos por allá, por acá, igualitos, hasta que dejé la medicina por completo. Y los médicos no conozco ya años. Y lo único que estoy llevando ahora, tampoco no conozco medicamentos. Lo único que estoy llevando ahora en la actualidad es de preparo inicialmente a base de pura dieta. Y también de que trate de evitar el estrés. Y esos son los únicos tratamientos que estoy llevando hasta ahorita. Y prácticamente casi tengo psoriasis, pero es poco. A base de pura dieta nomás. Y eso es todo lo que tengo que decir. Gracias.